Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Alta Política. Como lo hacemos todos los martes, estamos en vivo y saliendo para toda la provincia de Salta y nuestra hermana provincia de Jujuy. Una semana en donde, entre otras cosas, vimos esa solicitada de muchos periodistas de renombre que están, diríamos, allí en la pantalla grande, firmando sobre qué es lo que está pasando entre el gobierno y el periodismo. A la sazón, porque justamente el día 7 fue el Día del Periodista. Muchas gracias a todos los que han mandado saludos. Siempre decimos desde la producción de Alta Política que somos comunicadores sociales, porque en mi caso como politólogo abracé esta tarea, porque creo que es importante siempre poner un poquito de luz a tanta información, y la formación, valga la redundancia, que tuvimos nos permite ir desbrozando esas, podríamos decir, esas noticias que a usted y a mí nos interesan. Muchas veces son del ámbito internacional y muchas veces son locales y nacionales. En este caso, porque hablar de cómo comunicar tiene que ver también si uno es o no formador de opinión. Con lo cual creo que la tarea es de mucha responsabilidad, porque aquellos que tenemos la oportunidad de hacerlo, también tenemos que ser responsables a la hora de lo que decimos. Y en ese sentido creo que hay que hacer una introspección, ¿no? y pensar si estamos siendo objetivos, cuáles son las fuentes muchas veces que tenemos para poder traducir eso en los medios que tenemos a disposición. En este caso, este programa que durante 18 años decimos queremos poner un poquito de luz a tanta información, pero también un granito de arena en la construcción de ese bien común que decimos no es solamente suficiencia de bienes materiales, sino también bienes espirituales. Y hablando de bienes espirituales, hoy en un segundo bloque vamos a escuchar también, en un tercer bloque, perdón, vamos a escuchar también lo que el Papa León XIV le decía a los españoles. Muy interesante, porque en un gobierno justamente socialista, catalogado como uno de los peores de la historia por lo que uno analiza respecto de lo que pasa en España, el acuerdo con los etarras, con los separatistas para seguir manteniendo el gobierno, y bueno, es un tema que a los que nos interesa lo que está pasando en estos países europeos, bueno, acudimos a distintas fuentes de información. La palabra del Papa creo que sí vale la pena escucharlo, así que hoy vamos a hablar un poco de eso. En el primer bloque va a estar Francisco D'Andrea. Es un periodista que hace muchos años que cubre, podríamos decir, lo que pasa en la legislatura. De hecho, acaba de salir de allí para acompañarnos en este momento y poder analizar un poco esa caja de resonancia, o tendría que ser la caja de resonancia de los problemas de Salta, tanto la Cámara de Diputados como la de Senadores, para preguntarle a él qué es lo que ve de la agenda, cómo está analizando ese lugar donde tendría que ser también hasta una usina de pensamiento. Muchas veces evaluamos a los diputados o a los senadores por las leyes que preparan y que se votan, pero también muchas veces hay diputados y senadores que evitan que salgan cosas que no son tan buenas para la comunidad. Las dos son tareas, me parece, fundamentales. Y después vamos a tener la oportunidad de escucharla a Victoria Aval, que ella sí está, digamos, como candidata a vicepresidente del PRO, y el 21 son las elecciones aquí en Salta, dado que hace 9 años que está intervenido el partido. Vamos a escuchar qué le puede decir a los afiliados para invitarlos a votar el día 21. De esto y mucho más en esta hora de Alta Política. ¿Te resulta familiar este sonido? Es el progreso llegando a tu barrio.
Esa calle, antes de ser pavimentada, fue una idea que se debatió aquí, en el Consejo Deliberante, donde las necesidades de tu barrio encuentran una solución. Cuando veas más espacios iluminados o un servicio nuevo que llega a tu puerta, es porque antes hubo un proyecto que lo hizo posible. Un tránsito más ordenado, una ciudad más sustentable. Es el resultado de horas de estudio y consenso. Porque legislar es eso, escuchar a todas las voces, controlar y cuidar los recursos de todos los salteños. Y claro, proteger nuestra casa común. Y a esa tarea la hacemos entre todos. Cada avance, cada mejora en la ciudad tiene un punto de partida. Consejo Deliberante de la ciudad de Salta. Un consejo más cerca tuyo. ¿Sos plomero, electricista, técnico, paseador de perros o tenés otro oficio? Llegó La Buralla, una nueva forma de conseguir clientes. Si querés potenciar tu trabajo, ahora podés mostrarte y generar más oportunidades de forma simple y rápida. Inscribite por WhatsApp al 3875 45 56 82. Completa tus datos, validamos tu perfil y empezás a recibir pedidos. Cuando alguien necesite tu servicio, te escribe y listo. Después de cada trabajo, podrán calificarte para que otros te elijan con confianza. Laburá ya, todo por WhatsApp, gratis, sin comisiones ni intermediarios. Sumate hoy al 3875 45 56 82. Municipalidad de Salta. En Salta, la salud pública da un paso histórico hacia el futuro. Con Médico en tu Casa, llevamos la innovación del hospital digital directo a cada hogar. Nuestros agentes sanitarios, a través de dispositivos conectados al sistema de salud, cargan la información en tiempo real y detectan factores de riesgo al instante, sin esperas y sin traslados innecesarios. Porque en Salta, la tecnología tiene un solo objetivo: cuidar la vida de cada salteño. Hechos, no palabras. Gobierno de Salta. Y continuamos con más Salta Política. La saludo a Agustina, que acaba de llegar. Agustina, muy buenas noches. Muy buenas noches. Hoy se me hizo un poquito tarde, les contaba algo insólito. Viniendo, se me cruzó un caballo. Un caballo, bueno. En una zona urbana y se dificultó la llegada a horario. Y los saludamos a Francisco de Andrea. Francisco, muy buenas noches. Gracias por estar aquí. Andrés, ¿cómo estás, Agustina? ¿Todo bien? Te presentábamos como un hombre de años digamos, en la legislatura de Salta, sí. Un poco cubriendo el periodismo, que yo digo es la caja de resonancia, supuestamente, de los problemas que hay en Salta. Pero antes te queríamos preguntar por esto que está pasando a nivel nacional. El gobierno parece que ha elegido también, ¿no?, a los periodistas como casta. Y vos tenías una pregunta en ese sentido. Sí, no, yo lo que le quería preguntar es que en realidad el gobierno nacional viene como teniendo ataques fuertísimos contra el periodismo en general y empezó a llamarlos parte de la casta. Entonces no solamente los trató que eran parte de la casta, sino hizo muchísimas acusaciones de que los periodistas de alguna manera, tenían manipulación y operación en contra del gobierno, ¿no?, en general. Sí, a ver, hace rato que se está poniendo en tela de juicio el laburo de los periodistas, como fue también de los abogados en algún momento. Siempre había chistes de abogados, bueno, ahora sí. Calculo que empezarán a haber chistes de periodistas. Pero así como los abogados, también los periodistas se necesitan. Porque, por ejemplo, a ver, un ejemplo que tuvimos muy cerquita, que fue la muerte del Indio Solari, explotó en redes sociales, pero hasta que los medios no lo confirmaban, nadie se animaba a decir que efectivamente había sucedido la muerte de Solari. O sea, los medios todavía tienen ese halo de ser la confirmación, por lo menos los medios más importantes, institucionalizados. Vos sabés que si está saliendo, no sé, en La Nación, en Clarín, El Tribuno, son medios que uno supone que hay un chequeo por detrás y que no es simple red social que muchas veces no sabes qué tiene adentro. Lo que tiene novedad este gobierno nacional principalmente es que está como institucionalizando un cuestionamiento y un desprecio hacia el periodismo con frases como no odiamos suficiente a los periodistas, esta cuestión de voltear una candidata jueza por ser cuñada de un periodista, como Alconada Moon. Sí. Exactamente, entonces son varios hechos que
está bien, es el padre del ministro, pero Maíque es el camarista pidiéndole a sus superiores que sancionen a los jueces que le dan data a los periodistas. Eso fue algo muy llamativo, ¿no? Es por eso te digo, es como una institucionalización de los ataques a los periodistas, que es novedad, porque hace rato que viene un deterioro, pero a ver, el kirchnerismo también aportó lo suyo con esta división entre periodistas amigos y enemigos, entre Clarín versus el resto. Eso te quería preguntar, Francisco, porque y después quiero que hablemos con Agustina, porque lo mencionaste al Indio y también tiene que ver con esto. En realidad, durante el kirchnerismo también había, digamos, como una suerte de periodistas que estaban o a favor o en contra. La grieta de la sociedad se trasladó también al periodismo. ¿Esa grieta está trasladada hoy también? ¿De alguna manera empieza a notarse quiénes están tan a favor y en contra? Sí, no sé si... bueno, en ese momento sí era como una división. Bueno, los que están de este lado y los que están del otro, era como, bueno, estos son los nuestros, estos son los contrarios. Y ahí se desvirtúa el periodismo. Se desvirtúa, obviamente el concepto de periodismo como algo objetivo se empieza a desvirtuar, se empieza a cuestionar. Obviamente también hubo un periodismo... No sé si definirlo como militante, pero bueno, que asumió esa posición y también se puso a un lado del otro de la grieta. La diferencia ahora es que como, si bien en ese momento bajaba desde el gobierno también, pero no lo veía tan institucionalizado como hasta ahora. Me parece que ahora hay como una cosa, cuando Milei dice el 95% de la prensa es como que es porquería, es casta. Eso no me parece que se ha agudizado. Y tenés solamente algunos periodistas que son los que hacen militancias para el gobierno nacional, que vos los ves activamente, y por ejemplo pasó en el caso de Feynman y de Majul con el tema del Indio Solari, que de repente, no le dieron valor, más allá de lo que representa el Indio Solari como figura popular para la cultura argentina, básicamente, sin hacer sin poner la mirada en el tema político, en banderas políticas y demás. Hablaron muy mal de una persona que en definitiva acababa de perder la vida. Se politizó la muerte ahí, ¿no? Y sobre todo fue como una burla hacia a ese millón, por lo menos, de argentinos que se había juntado para ir al velatorio. No, sí, es que a ver, toda militancia hecha desde el periodismo ya de por sí te saca de la categoría de periodista. Si vos sos periodista no podés ser militante, podés tener simpatía por alguno, obviamente, a ver, es como el periodista deportivo que no dice que no es hincha de ningún equipo. Es mentira. Y es lo mismo también como cualquier ciudadano, un periodista. Un periodista, como cualquier ciudadano, vota, tiene simpatías, tiene acuerdos con alguna, tiene una historia, trayectoria, porque generalmente el que se hace periodista tiene una trayectoria, sobre todo el que analiza política, de haberle gustado la política, de haber seguido, de haber hasta inclusive militado en el pasado. Ahora, si vos eso lo seguís militando, te acercás al poder o te pones en contra del poder enconadamente, bueno, a la larga la gente te va a terminar juzgando y vas perdiendo credibilidad, que es el capital que tiene el periodista. Hoy el periodista que no es creíble no puede llegar a seguir siendo periodista, o sea, pierde su único capital, que es lo único que te sostiene dentro de con el que vos le podés hablar cara a cara a una audiencia. Ahora, perdón, Andrés, es lo que por ahí hablamos con vos muchas veces, porque nosotros, si bien yo no me considero periodista, estoy haciendo comunicamos, pero trato de comunicar trato de comunicar con responsabilidad. Lo mismo hace Andrés. Entonces por ahí suceden temas que queremos traerlos a colación acá en la mesa y de repente, claro, yo por ahí tengo una postura, soy afín a una ideología política, Andrés también, y tratamos de comunicarlo con la mayor imparcialidad posible, o sea, sin tratar de traer la política a la mesa, o la ideología política en el tema que estamos comunicando. Entonces, cuando un periodista de repente, como vos decís, empieza a levantar la bandera de un gobierno o de una ideología, ya es muy difícil comunicar, o por lo menos que el mensaje te llegue sin algún tipo de sesgo. Ahí está. Y bueno, eso es también, en línea editorial también existió siempre, o sea, vos sabías cuando leías La Nación qué es lo que te ibas a encontrar, el famoso contrato de lectura que se habla cuando estudias comunicación o periodismo, que es, cada medio establece con sus lectores, con sus oyentes, con sus televidentes, un contrato de lectura. O sea, vos cuando ves a un periodista, vos sabés lo que va a decirse, pero cuando ve a Pagni, vos sabés lo que va a decir Pagni, vos sabés cuáles son las cuestiones que tiene Pagni y le tolerás ciertas cosas. O sea, siempre existió línea editorial, siempre hay una orientación de los medios. El tema es cuando te embanderás en una causa y encima lo querés hacer de neutral.
Cuando vienen y te dicen, claro, no, porque yo que soy periodista y no sé qué y no sé cuánto, y vos sabés que no está haciendo laburo de periodista, sino de operador. Ahí está. Ahí es donde te digo, ahí es donde se pierde la credibilidad, ahí donde está. Vos te tenés que plantar y decir, bueno, yo la verdad soy esto y me gusta, voy a militar. Que no me parece mal, pero bueno, no te parece periodista. Pero ahí está, en el rol, y lo hablábamos con Agustina la semana pasada, en el rol de los comunicadores. Sí. En este caso, yo llevo más de 20 años en la televisión y siempre, digamos, traté de que en esta mesa estuvieran todas las voces según los temas. Ahora, obviamente que yo tengo una idea de la política, ¿no? Tengo una idea de la política. Ahora, no está bien si yo hago desde este medio, y digo que es un medio para escuchar todas las voces, hago una barricada política. Me parece que se desdibuja. Si lo veo a Agustina o a Andrés, estoy viendo a alguien que ya sé que piensa de una determinada manera. Que me parece que hay que intentar, por lo menos, siempre entendiendo lo que vos decís, pero intentar al menos decir, mira, esto es lo que está pasando en la realidad, y que el que está del otro lado sea el que saque sus conclusiones. Claro. Bueno, es que ahí vos construís tu audiencia también. O sea, hay gente que no te va a poder ni ver, que va a ser, cuando te va a ver, va a hacer zapping de canal, porque ya saben que, vos opinás de una cosa totalmente contraria, o como un ejercicio de tolerancia te va a querer escuchar para después decir, mira la estupidez que está diciendo tal. Eso pasa, vos no podés tener el 100% de la gente del otro lado, y la gente sabe del otro lado quién sos vos, o debería saberlo. Eso me parece honestidad intelectual también, en ese sentido. Lo que te digo, una cosa es línea editorial y otra convertirte en operador. Disfrazarte de comunicador, disfrazarte de periodista y tergiversar, llevar para otro lado, generar este odio, o esta cosa forzada. Yo no sé si Feynman realmente piensa eso del Indio Solari o lo hizo porque estaba embanderado en una causa que ni siquiera es propia, y bueno, quedó mal y ahí seguramente lo deben haber matado. Claro, después del otro lado está el que dice, che, mirá que durante tanto tiempo lo seguí o que fue bueno en tal época. Es que a la larga tenés consecuencias, ¿no? O sea, Johnny Viale no es el mismo desde que le engancharon esa nota editándosela al que era ahora. O sea, obviamente ha perdido mucha credibilidad en el medio. Claro. Los que hacían 6, 7, 8 en su momento, ¿dónde están hoy? Casi no están en televisión. Decidieron inmolarse dentro de un proyecto, pero justamente cuando se terminó todo eso, les costó volver a enganchar porque, claro, estaba muy identificado con un sector y con una ideología y con una línea editorial que, estaba muy marcada. Ahora, yo lo de la línea editorial la entiendo, pero bueno, también de parte del gobierno nacional hubieron fuertes críticas al financiamiento estatal de los medios. Entonces, de repente, no me gusta usar esta palabra, pero vos decís, hacemos crítica a la pauta oficial, pero de repente pasamos, como quien diría, a los ensobrados, ¿no? Se puede hacer esa lectura. Es que es un mal uso de la pauta. Lo que se desvirtúa es el concepto de pauta. O sea, la pauta estatal existió de toda la vida y se utilizaba principalmente para que los gobiernos hagan difusión de sus actos. De sus actos de gobierno. Con publicidades institucionales, con espacio, con lo que sea. Lo que pasa es que después se convirtió en una moneda de cambio. Y ahí también es parte también el periodismo. A ver, hay que dejar en claro que el gobierno nacional, provincial o el quien sea, institucionalmente se plante en contra de los periodistas como de cualquier otra cosa. O sea, que diga esto son todo una casta, son una porquería, como también lo puede decir de los jueces, y también estaría mal, ¿no? Sería un desastre en la justicia, sería una conmoción en la justicia. Entonces, partimos de esa base que está mal. Después también el tema de la pauta, que está totalmente desvirtuado el concepto de pauta, y también está desvirtuada esta cuestión de que el gobierno ha aflojado con la pauta, porque lo que no da de pauta como lo daba antes directamente desde un ministerio, ahora lo da a través de YPF, lo da a través de eso nos enteramos también de las sociedades estatales o de las empresas estatales. Entonces, de hecho, el segundo de YPF es de Santiago Caputo, concretamente, para manejar la pauta millonaria que se da. Justamente ahí también se da una situación. ¿Por qué? Porque el gobierno nacional planteó mucho esto de que el periodismo ya no sirve y que ahora al periodismo le vinieron a reemplazar las redes sociales, como si de las redes sociales no se hiciese también periodismo. Claro. Ha mutado el laburo del periodista a través de las redes sociales. Se ha incorporado algo nuevo. Es que hoy un funcionario, un político, lo que sea, puede hablar en primera persona a su gente a través de las redes sociales. El tema es que pasa esto, las redes sociales es un mundo, o sea, ahí tenés fake news, ahí tenés operaciones, ahí tenés información desvirtuada o incorrecta o lo que sea.
Y es lo que te decía al principio, o sea, los medios que se precian de tal, te chequean antes y son los que te terminan dando una cierta certeza con la multitud de información que va dando vuelta. Y hasta inclusive, bueno, uno dice, está bien, hoy el político se puede arreglar hablándole a su propia gente sin intermediar con los periodistas. Sí, sucede en cierto punto. Y en cierto punto tampoco lo puede dejar de lado los medios, porque termina haciendo una comunicación de gueto lo que hace, a su propia gente, es lo que veníamos diciendo. Los medios te permiten ampliarlo. Entonces, se necesitan, yo creo, de los periodistas todavía. Es como te decía al principio, podrán criticar a los abogados, siempre uno recurre a un abogado. Podrás criticar a los periodistas, pero siempre te metes, todos los días te metes una página, todos los días te metes un medio para tratar de ver la información. Bueno, pero por ejemplo, pasó también, que es importante mencionarlo, cuando se le prohibió el ingreso a la Casa Rosada a los periodistas, cuando hubo cambios en las acreditaciones y demás, o sea, solamente podían ingresar las voces autorizadas para hacer las preguntas adecuadas y nada más. Bueno, ese es lo que te digo, el peligro de la institucionalización en contra de los periodistas, porque bueno, una cosa también pasa de la violencia verbal que puede ejercer diciendo que son todos castas, que ninguno sirve para nada, hasta la violencia ya desde no poder dejar trabajar o cercenar o censurar, que bueno, ahí sí ya pasás a lo que puede llegar a ser considerado un delito. De hecho, bueno, presentaciones legales por lo que sucede en la Casa Rosada. Sí. Pensar que hasta hace muy pocos años, yo recuerdo que uno tenía en el diario papel, ¿no? A nivel nacional, vos tenías Nación, Clarín y Página 12. Era como esos tres grandes periódicos que uno consumía eso, ¿no? Es decir, y todavía no existían tanto las redes, entonces tenías que comprar. Capaz que el domingo era como el consumo de eso. Yo me acuerdo de hacer trabajos a mis alumnos de ciencias políticas con las columnas, con los editoriales de los tres. Es decir, como para que pudieran decir, bueno, a ver, tratemos de analizar a la luz de qué principios y valores cada editor transmite el mensaje. Y era muy concreto, ¿no? Era uno podía identificar ahí, ¿no? Lo que había. Yo me acuerdo, nosotros teníamos en el colegio también una profesora que hacía un ejercicio similar. Entonces, nosotros, me acuerdo, teníamos lengua los días lunes y esta profesora nos pedía que vengamos con alguna noticia del día domingo que haya salido en los diarios que más leíamos y nos hacía practicar oralidad y análisis y comprensión del texto, obviamente. Entonces nosotros no solamente teníamos que interpretar la noticia, sino pararnos al frente de todo el curso y contarle la noticia y tratar de contarla desde ese lado, desde la objetividad, ¿no? La verdad es que el trabajo de los periodistas y de los profesores, yo me saco el sombrero, es increíble. Si vamos a hablar un poco de lo que pasa en Salta con el periodismo, ¿tenés algún análisis respecto de cómo, por lo menos los periodistas que están tanto cubriendo, digamos, lo oficial, que puede ser, no es que uno hable de los periodistas de casa de gobierno, pero sí un poco los que llevan la mirada de lo que pasa en el Gran Bur, y después lo que es la caja de resonancia de la legislatura, llámese Cámara de Diputados, Cámara de Senadores? Sí, bueno, a ver, no hay claramente muy diferente, no existe una violencia tan institucional como a nivel nacional, a nivel provincial. En ese sentido no se lo escucha a Sáenz despotricar contra los periodistas, no contra todos. Creo que alguna vez ha tenido alguna agarrada, algún encontronazo, pero en ese sentido mantiene las formas. Sí, lo que noto es que se ha perdido un poco el ejercicio. Esta cuestión de que ya el político puede hablar desde sus redes sociales, se perdió un poco el ejercicio del intercambio con el periodismo. Es como que, no sé si decirle miedo, pero le rehuyen al periodismo estas grandes entrevistas que se podían hacer antes. Es muy difícil conseguir funcionarios que vayan a los programas de televisión. Lo noto también en la propia legislatura. Antes vos tirabas un micrófono y caían todos de cabeza. Y ahora no. Y ahora les cuesta salir a dar una opinión, una información. Es como más difícil. Yo creo que se perdió un poco ese ejercicio en todos los ámbitos, ¿no? Yo conozco el legislativo, pero también sé que pasa en el ejecutivo. Y esto que te digo, que también los mismos periodistas que invitan a algún personaje público a un programa, sobre todo si bien la política es muy difícil, se ha complicado. Eso sí estoy notando en degradación del periodismo. Y estamos frente a un nuevo paradigma, es decir, ¿cómo será entonces la comunicación a partir de que existe esto de las redes sociales, que cada uno tiene, no sé, su propia red, entonces transmite su idea a través de la red y se niega a que venga alguien y le ponga un micrófono? Sí, totalmente, siempre el periodismo va mutando. Siempre el periodismo va mutando y va mutando también los medios de comunicación. Antes vos tenías 5 o 6 medios, como vos decías, vos con los 3 diarios del domingo ya marcaba las 3 líneas editoriales y vos sabías que abarcabas ya el 80% de los lectores con esos 3 medios. O sea, por lo menos Ciudad de Buenos Aires y parte del interior, porque te llegaban también los diarios en papel, todo.
Ahora es como que está disperso el público. Antes Tinelli tenía 40, 50 puntos de rating, hoy un programa que tiene 10 puntos de rating salta una pata porque con es 10. como... Con 10, porque es como, mirá todo lo que estoy metiendo y de golpe tenés canales que te juntan, no sé, 100.000 personas en un evento y te dicen, es una bestialidad, cuando después en televisión otros te dicen, pero 100.000 era un punto de rating antes. O sea, no es nada. Pero bueno, eso está pasando ahora, entonces hay un público mucho más disperso, información mucho más dispersa, y como decimos, información, mucha basura de información dando vuelta, y te obliga permanentemente a replantearte el oficio, las fuentes, el modo de comunicarlo, el lenguaje que también va cambiando. O sea, antes de escuchar una mala palabra en un programa, y no es que me estoy diciendo que antes era mejor o distinto. Pero digo, hoy el presidente dice malas palabras y por eso ahí es donde normal, iba. claro. O sea, digo, ha cambiado el lenguaje también, la forma de abordar, y ya esas grandes editoriales y esos papeles que salían, los grandes editorialistas, Claro. Tiempo Nuevo, Bernardo Néstor o el propio La Nata, queda muy poco. Pagni no mucho más y lo hace más como show. Ahora, la gente también, yo creo que la gente no sabe por ahí o desconoce realmente lo que es el trabajo periodístico. Ni siquiera yo lo conocía en profundidad y este último tiempo estoy tratando de hacer medios, comunicar a través de redes sociales, a través de streaming, a través del programa y demás. Y realmente empiezo a darle valor a la labor periodística y veo muchísimos periodistas de acá de Salta que hacen informes que son realmente espectaculares y cómo van siguiendo un lineamiento en su pensamiento y cómo tratan de transmitir a partir de ahí también, con conocimiento, por supuesto, de causa y muchas cosas. Bueno, es otra cosa y es también. muy difícil realmente Antes hacerlo. los medios podían tomarse su tiempo de poder hacer un seriado de notas, una investigación más precisa o una más extensa. Hoy está todo atravesado por el entretenimiento y la inmediatez y la brevedad. Entonces hoy, por ejemplo, un informe de 15 minutos y son muy pocos los que te lo van a ver. Como Generalmente lo que hacía La Nata, en por 3 ejemplo. minutos tenés que meter la trompada, Todo. la información, el gancho, todo, y tiene que ser entretenido, porque tampoco que puede ser un tipo hablando, por más que lo que esté diciendo sea correcto, sea Claro. la posta, No, y te dando... Claro, El otro día hablábamos justamente vos lo nombraste a Carlos Pagni, porque los lunes, cuando él hace Odisea, Hace la editorial. que hace su editorial, en realidad a mí me gusta verlo, obviamente me parece que él tiene mucha información, ¿no? Entonces, digo, aquel que está viendo esa editorial es porque tiene mucho interés en ver qué pasa en el sistema político argentino, porque él habla 40 minutos. Son 40 minutos que lo 40 habla, minutos, vos ¿no? la podés poner a la velocidad 2 y la escuchás perfecto porque es lento, Sí, él tiene eso. pero bueno, quiere decir que mucha gente lo ve, porque si no, no haría 40 minutos de editorial. No, por supuesto, ¿no? porque No hoy sé también la lo que se cantidad, consume- pero alguien consume esos 40 Y minutos. lo tenés a Tomás Rebord también, que los lunes te hace Claro. la edibordial, como le dice él, que también es distinto para otro público, y son también 40 minutos o 50 minutos de él hablando, y tiene 30, 40 mil personas conectadas. Bueno, sí, Claro. hay casos que rompen la lógica, pero normalmente no. es Sí. breve el mensaje, son 5 minutos con muchas redes sociales, son 3, 2, 1 minuto, es un editado donde tenés que ser lo más rápido posible y hasta inclusive está transformando. Vos antes los diarios vos veías, tenías páginas completas con información. Hoy Sí. son todos recuadritos, con gráficos, con Sí, todos, sí, porque sí. son muy al estilo visual de las páginas web y demás. Claro, pasa que la gente, creo yo, que dejó de comprar la información por sí misma, sino que empezó a consumir la imagen, la estética inclusive que te da la información. Por eso creo que entra todo más por los ojos que por lo que realmente uno quiere informar. Y después la necesidad de monetización. Antes, bueno, vos sabías que vendías el diario, ya tenías más las pautas publicidad, los avisos Claro. que vendías, más si eran papel, vos te vendías el diario, Claro, te quedaba. sí, sí. Hoy diario prácticamente no se vende muy poca cantidad de Muy diarios, poco, más que nada en los bares. Yo creo bares y cafés Sí, son sí, los que lo donde tienen. se consume. Y oficinas, sí, pero es Sí, muy raro no. que la familia que siga No, recibiendo, no, si ideal. tiene que ser una persona mayor, entonces ahí perdés una fuente de financiamiento. Entonces la monetización, y ahí también entramos de vuelta en lo de la pauta de golpe se convierte en un sustento esencial en algunos casos, prácticamente el único. Ni hablar en las provincias, acá hay programas donde el mercado privado es mucho más chico, mucho más inaccesible, que de golpe ahora se aparecen en las redes sociales influencers y Sí. prefieren desembocar la plata Que- ahí. que Entonces poder, claro. saben que tienen un poder también los gobiernos con el tema de la pauta y lo usan y esa es parte de la distorsión que hablamos de la pauta, ¿no? De que ya no es un medio para vos difundir tus acciones de gobierno, sino que se convierte en esta especie de extorsión porque saben que el periodista sin esa pauta, capaz que se le cae el programa en 2 segundos. Francisco, y por último, estamos, a un año casi de la elección provincial.
entendiendo que en diciembre ya tenemos el calendario, bueno, Sí. o en enero a más tardar tendríamos, Sí, porque dicen que suena para mayo, tendríamos abril, la calendario elección. electoral. Y después, bueno, el año que viene obviamente es una elección nacional. Sí. ¿Cuál es tu mirada respecto de lo que vos analizás hoy, de lo que está pasando en la política argentina? Y bueno, nacional se ve que hay un núcleo duro de Milei que habrá que ver si lo puede sostener y si puede crecer va a depender de la economía y cómo llegue, eso Ajá. ninguna duda. Si es el llega bolsillo bien, el que manda. en este caso, En este con caso. Javier Milei sí. Sí. Y después hay que ver qué arma la oposición, porque otra fortaleza que tiene Milei es la dispersión que tiene la oposición y la falta de un candidato fuerte que hoy por hoy en un balotaje les gana todo, que es quizás el escenario que se va a ver a nivel nacional. Y a nivel provincial necesitamos la certeza de saber si, por ejemplo, Gustavo Sáenz puede o no ser candidato. Es lo primero. Y yo creo que eso es lo que va a ordenar la elección. Un poco va a ordenar si es ¿Eso tiene Gustavo que ver Sáenz. con el análisis jurídico de la Constitución? ¿O? Desde el gobierno te dicen que sí, que está correcto, que se puede presentar. El tema es que ya te anunciaron desde otros sectores que le van a competir, que van a presentarse. Por eso, en algunos lados charlé Sí, sí. de esta cuestión, de lo que pasó el otro día con las juezas de corte, que se aprobó en el Senado y que ya hubo un diputado, Guillermo Durán Cornejo, que presentó una apelación y lo va a llevar a la justicia, que puede llegar a servir como un antecedente según cómo, porque es muy probable que esto termine llegando a la Corte Suprema de Justicia, que en base a este caso, si es que la Corte Suprema dice no, está mal aplicada la Constitución, que eso termine repercutiendo en la política, porque ya te sienta un antecedente que si voltearon dos juezas, tranquilamente se aplica el mismo criterio para los que quieran ser candidatos, porque estamos hablando no solamente del gobernador, también hay intendentes que están en la misma situación que Gustavo Sáenz, diputados, senadores. Digamos que ese es el primer Me punto parece a que esa es la tener primera en certeza cuenta. que se va a definir, ese es el gran problema, que no se sabe cómo se va a definir, ese es el gran miedo que tiene el oficialismo, porque la Corte no tiene sus tiempos. Claro, correcto. Te lo puede definir una semana antes o un mes antes y te obliga a replantear la elección de vuelta con otro candidato. Entonces yo creo que ese es el punto principal. Y después ver qué juego va a hacer la Libertad Avanza, que se habla de esta alianza que está teniendo con gobernadores del interior, donde justamente Gustavo Sáenz es uno de los que está alineado con el gobierno nacional, y que se habla de negociaciones de, bueno, no te pongo el candidato más fuerte, te pongo otro, armamos lista colectora, vamos todos juntos en el mismo frente. Ahora está la ley de lemas, que es otra novedad que va a tener otra novedad de esta elección. Sí, la ley de participación democrática, no es de lemas, pero Bueno, se parece bastante. Para eso también se tienen que empezar a definir, creo, los partidos políticos, ¿no? Porque los partidos están intervenidos, si bien van a elecciones, Sí, hay toda una interna con el tema del PJ, con el tema de la... tema, ya casi los partidos políticos son como organizaciones. Alguien dijo el otro día Son a nivel herramientas. nacional. Son Herramientas electorales. Pero no como partidos como lo entendíamos nosotros cuando decían, había una plataforma, viste, que te decían, bueno, el Partido Radical, el Partido Justicialista, el Partido Socialista, el Partido, la UCD, no sé, pero hoy eso está totalmente atomizado. Plataforma y semillero. Antes los candidatos que te llegan a los cargos anteriores, vos sabés que habían pasado por consejero de partido, por concejal, por esto, por lo otro, y recién llegan a diputado. Hoy hay como un salteo y se está notando muchas veces, y le pasó sobre todo a la Libertad Avanza, con varios casos de concejales que tuvieron que fueron echados, expulsados por cuestiones de violencia de género, porque claro, no tienen, es como que pasan de 0 a 100. Sí, y hay una cuestión, claro, en eso que pasan del 0 al 100, por ahí, y es lo que venimos hablando también un montón a lo largo de los programas, y es el tema de la necesidad de capacitación y de formación, ¿no? Y nosotros lo hemos hablado también de alguna forma con el tema de la corrupción, ¿no? Porque vos empezás a ser un corrupto en el momento mismo en el que te presentaste y asumiste un cargo para el cual no estabas preparado, básico y fundamental. La preparación y la formación de los legisladores. Me parece que hay que ver que la no sociedad... sé si corrupto, pero no estaba tipificado, pero sí intimador. O sea, desde el momento que vos te presentas sin saber o sin... tiene que ver con el grado de deterioro que tiene la sociedad, que nos fuimos en un plano inclinado, y por eso siempre decíamos, mirá la oferta electoral. Si uno compara los políticos del 83, del 89, con los más y menos, pero uno decía Alfonsín, Menem, de la Rúa, y de golpe ahora te aparece Massa y Milei como oferta, y decís, che, ¿qué pasó acá? ¿No? Sí, Massa, Milei, entre la corrupción y la locura. O entretenedores, o gente que tiene muy bueno, que tiene cantidad de seguidores, o que marca muy bien la tele. Entonces te llegan gente que sí, que efectivamente termina, y bueno, es un poco también la degradación de todas las instituciones. Claro, llegan los personalismos, que es también algo que venimos hablando, y por esto también se produce esta falta de representatividad que está sintiendo la gente que tiene, porque en definitiva
terminás votando a un sello o a una figura política que responde a determinada ideología de momento y después, bueno, si no te gusta tengo otra. Y así, viste, van cambiando. ¿Qué tema no es? No, y la estética del show y toda esta cuestión. O sea, a ver, en otro momento hubiese sido un escándalo lo que pasa en el Congreso, o esas discusiones que se dan a viva voz, insultándose, o estas cuestiones. Y hoy lo vemos como normal y se replican y se comparten y bueno... Es una degradación, no sé decir, para mí me parece degradación en lo personal, sí, pero es también una nueva regla de juego con las que se está jugando y que bueno, hay que ver hasta dónde se enganchan y al no tener estos diques de contención que son los partidos políticos, esto va cada vez peor y se acelera cada vez más rápido. Francisco, muchísimas gracias, un placer haberte tenido aquí y feliz Día del Periodista, sé que lo haces con mucha vocación y con mucha capacidad. Gracias. Bueno, gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Vamos a ir a la pausa y enseguida regresamos con más Alta Política. El mercado en tu barrio ahora se mueve al Estadio Polideportivo Delmi. Este miércoles 10 de junio, el mercado en tu barrio. Conseguí ofertas en lácteos, pescados, pollos, carnes, panadería, frutas, verduras y un montón de productos más. Vení y ahorrá hasta un 30% en todo. Además, el móvil de licencia de conducir y el centro de adopciones con vacunación gratis. El mercado en tu barrio. Este miércoles 10 de junio, en el Estadio Delmi, de 10 a 16 horas, Municipalidad de Salta. ¿Te resulta familiar este sonido? Es el progreso llegando a tu barrio. Esa calle, antes de ser pavimentada, fue una idea que se debatió aquí, en el Consejo Deliberante, donde las necesidades de tu barrio encuentran una solución. Cuando veas más espacios iluminados o un servicio nuevo que llega a tu puerta, es porque antes hubo un proyecto que lo hizo posible. Un tránsito más ordenado, una ciudad más sustentable. Es el resultado de horas de estudio y consenso. Porque legislar es eso, escuchar a todas las voces, controlar y cuidar los recursos de todos los salteños. Y claro, proteger nuestra casa común. Y a esa tarea la hacemos entre todos. Cada avance, cada mejora en la ciudad tiene un punto de partida. Consejo Deliberante de la ciudad de Salta. Un consejo más cerca tuyo. En Salta, la salud pública da un paso histórico hacia el futuro. Con Médico en tu Casa, llevamos la innovación del hospital digital directo a cada hogar. Nuestros agentes sanitarios, a través de dispositivos conectados al sistema de salud, cargan la información en tiempo real y detectan factores de riesgo al instante, sin esperas y sin traslados innecesarios. Porque en Salta, la tecnología tiene un solo objetivo: cuidar la vida de cada salteño. Hechos, no palabras. Gobierno de Salta. Y continuamos con más Alta Política y como habíamos anunciado, estamos con Victoria Val, que es candidata a vicepresidente del PRO. El día 21 de este mes van a tener elecciones. Victoria, muy buenas noches, gracias por estar aquí. Andrés, buenas noches Agustina. ¿Cómo están? Y me imagino que activísima, trabajando en estas horas, ¿no? Después de 9 años del partido intervenido. Después de 9 años, la verdad que parece mentira. Sí. Era un anhelo de todos los afiliados a lo largo de todos estos años, poder llegar a la instancia de normalización. Así que bueno, ahora ya estamos en la recta final, trabajando fuertemente para que, bueno, sobre todo entusiasmar y volver a enamorar a la gente y volver a contarle lo importante que es esto. Como decíamos recién, que si no hay partidos políticos, la democracia queda como no muy relativizada. Es una democracia como muy a medias. Muy ¿no? a medias. La verdad siempre intervenido el PRO, ¿no? Y fue una lástima, lamentablemente, que hubo un intento de hacer una sola lista para que estén todos juntos y no pudo ser. Bueno, seguramente los que no quisieron tendrán sus razones, tendrán sus intereses. Lamentablemente, a ver, los que estamos hace mucho en política sabemos que siempre detrás de determinadas decisiones hay intereses personales, hay anhelos, hay egos, hay mucho
muchas cuestiones que Sí. eventualmente puedan llegar a marcar. Claro, porque uno dice, ahí vemos ahora en pantalla, bueno, dice, votá lista B, unidad, PRO, que hay un nuevo logo, una nueva forma de verlo, porque nuevas letras, pero dice presidente, ¿no? Rolando Carrizo, vos estás como vicepresidenta, y estuvo la semana pasada Mauricio Jovanovic como secretario del partido. La verdad que hoy invitar a votar parece como una cosa que la gente no está como entusiasmada. ¿O cómo lo ves cuando hablas con el afiliado? A ver, la gente ha perdido mucho el ejercicio democrático interno, ¿no? Entonces esto es lo importante de establecer en este caso, o sea, que la gente sepa que esta es una elección interna, que es para los afiliados a nuestro partido, que por supuesto que todo el mundo puede participar, claro, puede colaborar, puede, digamos, hacer de portavoz de esto, pero lo importante es que el afiliado se movilice, que vaya, que vote, que entienda que, a ver, si en algún momento de tu vida te afiliaste a un partido, es porque tenés un interés en la política partidaria que va un poquito más allá del ciudadano en términos generales. Entonces, me parece que esto es lo valioso. Acá la idea no es solo, bueno, yo estoy afiliado porque alguien vino, me ofreció una ficha o porque le interesaba. Es porque de verdad tenés la posibilidad hoy concretamente de definir qué es lo que va a pasar con este partido. Y el PRO en realidad es un partido que es diferente a lo que es hoy La Libertad Avanza. Evidentemente bueno, ha tomado diferencias. Eso quería preguntarte yo, Victoria, porque también es importante saber o que nos puedan contar si hoy por hoy el PRO tiene una identidad propia fuerte, porque lo que se ha visto en realidad en los últimos años es que ha sido como absorbida por La Libertad Avanza y más por ahí con la caída en la imagen que ha tenido Mauricio Macri a lo largo de los años. A ver, yo no sé si fue absorbido por La Libertad Avanza. Yo creo que indudablemente hay algunas personas, algunos referentes fuertes del PRO, que en algún caso, sea por ejemplo Patricia Bullrich, concretamente quizás es el caso más emblemático, de hecho renunció al partido y se afilió a La Libertad Avanza. Pero acá en Salta hemos visto que está pasando lo mismo. Por eso digo, hay otras personas que participan activamente de La Libertad Avanza, pero no se desafiliaron, o sea, hay como digamos, muchas instancias intermedias. A mí me parece que el PRO hoy está en un proceso de reconstrucción. Me parece que lo importante, digamos, en esta instancia es tener en cuenta que nosotros, como partido provincial, también tenemos un desafío por delante, que es reconstruirnos, el desafío de mostrar, digamos, una nueva propuesta, de mostrar, en todo caso, de lo que somos capaces, que fuimos capaces de hacer y que yo creo que estamos en condiciones de repetir. Indudablemente, para muchos falta muy poco para las elecciones del 27, para otros falta mucho. Yo creo que depende de cuál sea el criterio de análisis, es mucho o poco tiempo. Indudablemente para reconstruir el partido es relativamente poco tiempo, porque seguramente ya a fines de este año tendremos que empezar a perfilar lo que va a ser la propuesta del 2027. Yo personalmente creo que más allá de lo que el Partido Nacional determine, porque en esto hay que tener en cuenta que el PRO Salta no es un desmembramiento del Partido Nacional. Nosotros somos una parte de ese partido, somos una cuestión regional, pero vamos a seguir los lineamientos del Partido Nacional. Bueno, y en eso vuelvo a otra pregunta que en su momento creo que se la hice, si no me equivoco, a Beto Castillo, y es cómo va a acompañar en definitiva el PRO a nivel nacional y en las provincias en las elecciones del 2027, porque se va a presentar como una alternativa opositora al gobierno de Milei o se va a presentar como una alternativa que en definitiva termine acompañando a este proyecto de gobierno, porque son dos alternativas que no están muy claras de cuál va a ser la postura que va a tomar. Me parece que la respuesta a eso todavía no la tenemos. Claro. O sea, a ver, el partido a nivel nacional no definió nada, digamos, vos me estás preguntando por candidaturas, me estás preguntando por propuestas, la realidad es que el Partido Nacional esto no lo tiene resuelto, ¿sí? A nivel nacional.
A nivel provincial, yo lo que te puedo responder es que vamos a seguir los lineamientos del Partido Nacional, con lo cual tampoco podemos responder a esa cuestión. Lo que sí no tengo ninguna duda, más allá de las estadísticas, de las encuestas, de las subidas o bajadas, porque esto es como una montaña rusa, ¿no? Ya aprendimos que el tema de encuestas, y hay que tomarlo muy, digamos, mucho con pinzas, pero me parece que lo más importante es saber que el PRO ha sido y es un partido que de alguna manera fue complementando de manera, yo diría, funcional a las necesidades del gobierno nacional, las decisiones de este gobierno. Cuando el partido consideró que era importante, necesario y valioso acompañar, lo hizo, como en tantas leyes. O sea, esto creo que lo más claro es en la instancia legislativa. Cuando decidió que había que dar tomar un poco de distancia, también lo hizo. Hoy, indudablemente, frente a la posibilidad de una cuestión electoral ya más firme, como es la del 2027, porque tengamos en cuenta que los 4 años de cualquier gobierno van transitando distintas etapas. Y yo me atrevo ahí a agregarte, Victoria, que el PRO tiene una mirada muy de respeto a las instituciones, que lo diferencia hoy de la Libertad Avanza y quedó demostrado en la aprobación del pliego de la doctora Micheli. Sí. Es decir, el PRO dijo, no, nosotros no vamos a ir en contra de lo que institucionalmente corresponde. Pero sí, que no es menor, hubo muchos casos en estos 2 años donde el PRO se manifestó, digamos, en disidencia con esas formas que tiene el y además gobierno hay una nacional. cosa que vos acabas de señalar, que es esta cuestión de la institucionalidad. ¿Por qué digo esto? A ver, estamos como muy acostumbrados a creer que la gente vota solo con el bolsillo, ¿sí? Claro. Y yo personalmente creo que hay una gran parte de nuestra población que no vota solo con el bolsillo. ¿La economía es importante? Sí, no hay ninguna duda. Aquel famoso dicho, ¿no? ¿Es la economía estúpido? Sí. Es una realidad. Sí. La economía es algo que domina nuestras vidas, que nos permite el acceso o no a determinadas formas de vida, bienes, servicios, etcétera. Pero todavía hay una gran parte de nuestra población, y esta es la que tal vez se identifica más con el PRO, que no es solo la economía, que le interesa mucho más, que le interesa la institucionalidad, que le interesa y le molestó antes y le molesta ahora la corrupción, que le molestan estas cuestiones que están surgiendo de, a veces, como yo digo, entredichos, cosas raras, que si son o no son, que si se publican o no se publican, pero bueno, esto es la perspectiva nacional. A mí por ahí me interesa pensar que, bueno, tenemos en este momento más en chiquitito nuestro PRO Salta, que está con este desafío el 21, convocando a todos los afiliados para votar. No podemos dar todavía el domicilio exacto del local de votación, pero bueno, seguramente en los próximos días eso ya se va a resolver. Importante que el afiliado que está escuchando en este momento, sea el departamento San Martín, en Orán, en distintos lugares, va a ver, digamos, en creo que en Orán o en Tartagal, se está definiendo un lugar donde va a haber una urna, y obviamente aquí en Capital, para que puedan votar. ¿Qué sentís que te diferencia de la otra lista, Victoria? A ver, yo creo que nosotros somos independientes, somos gente... En las dos listas vamos a encontrar gente nueva y gente que hace mucho tiempo está en el partido. Vos fuiste, aparte, presidenta de PRO Mujeres muchos años, como 8 o 9 años. Exactamente. Pero yo creo que lo que más nos diferencia, y esta es una de las cuestiones que hemos venido señalando en el último tiempo, es que esta lista nuestra, la lista Unidad, que no por nada se llama así, porque fue este intento, ¿no?, de conseguir esta famosa lista de Unidad, que fue infructuosa la gestión. Bueno, nos diferencia claramente la independencia, la autonomía, la libertad de decir, bueno, nosotros queremos conducir este partido, conducirlo hacia, ¿no?, una instancia superadora en lo político, y que sea una propuesta diferenciadora en el 2027, que ya veremos, Agustina, tal como vos preguntás, si tendremos candidatos propios o no. Eso todavía falta, digamos, es una situación que hay que dirimirla, ¿no? Yo te pregunto, más allá de que tengan o no tengan candidatos, como una cuestión de representación de los partidos, y te quería hacer una pregunta, para mí es un poco incómoda seguramente, pero es si se puede básicamente defender al norte argentino
a nuestra provincia, obedeciendo decisiones que se toman en Buenos Aires. A ver, yo creo que esto de obedecer decisiones quizás es un poco extremo, ¿no? Cuando vos perteneces a un partido, las distintas regiones no son partidos autónomos. Por algo somos pro Distrito Salta. O sea, pertenecemos a un partido nacional. Nosotros somos parte de ese partido nacional. Sería ilógico pensar que uno va a tomar decisiones o un camino en contra de lo que el Partido Nacional defina. O sea, esto, por eso yo recién dije, es un proceso de reconstrucción, porque indudablemente el PRO ha perdido una masa crítica, digamos, de adherentes, de personas que de alguna manera fueron los que llevaron en su momento a Mauricio Macri al gobierno y que sostuvieron esa gestión, y que a su vez son las mismas personas que seguramente nos vimos, entre comillas, en la necesidad frente a un balotaje de votar por Javier Milei, independientemente de la convicción o no que uno tuviera de sus propuestas o de sus ideas. No, yo no quiero que la interpretes como un ataque a la pregunta tampoco, sino porque aquí voy con la pregunta, porque venimos hablando de la falta de representatividad que tiene, de la crisis de representación que hay en la Argentina en general con los legisladores que hemos elegido, que se ha votado democráticamente, y de repente la pregunta es, hoy por hoy tenemos legisladores que están obedeciendo a un proyecto de gobierno nacional, pero sin embargo no hicieron nada por Salta. ¿Me entendés? Entonces ahí va la pregunta. Ahí me animo un poco a abonar esto, porque muchas veces los gobernadores necesitan acordar con los gobiernos nacionales, sobre todo en las provincias como la nuestra, donde solamente el 20% de los recursos son propios y el 80% son recursos nacionales. Entonces, a veces hay que explicar que muchas veces los diputados o los senadores también terminan votando cosas que por ahí no lo consideran como algo ellos que lo harían, pero es la necesidad muchas veces de los gobernadores que acuerdan con el gobierno nacional determinadas cuestiones, generalmente económicas sobre todo, en función de que, bueno, que somos provincias que dependemos muchísimo de eso, ¿no? Entonces yo me parece que ahí está el punto. Yo conozco muchos diputados que han tenido que votar, yo qué sé, el RIGI, por ejemplo, vamos a poner que es un tema que vamos a hablar bastante de eso cuando podamos. Yo no hubiera votado eso, no hubiera votado la ley, y sin embargo, ante los acuerdos que hacen los gobernadores, los diputados de uno y otro signo, ¿no? Porque fíjate que acá estamos hablando del conjunto de diputados de Salta que votaron de esa manera. No es que los quiera justificar, pero entiendo que pase eso, claro, ¿no? La gente también tiene que entender lo siguiente, y esto no es por defender a nadie ni por ponerse de un lado o del otro, pero si uno no tiene este tipo de acuerdos, es muy fácil que te digan de alguna manera, bueno, para Salta no va más nada, y de repente se te incendia la provincia. Pero a lo que yo voy no es a este tipo de acuerdos que se tienen que hacer políticamente. ¿Y cuáles son? Si no, pero hoy tenés, Andrés, tenés legisladores que no han presentado un solo proyecto a favor de las provincias. Eso es la falta de... Es la falta de pero eso va más allá de lo partidario. Claro, eso es porque... Eso es un tema del legislador. Y cómo estamos en baja. Es decir, cada día vos ves las legislaturas y ves los consejos deliberantes y te querés morir. Decís, che, esto llega, esto es la realidad, ¿no? Eso es algo, yo diría, que trasciende la cuestión partidaria, que tiene que ver con esta concepción de algunos legisladores de llegar, ¿no?, al cenit de su carrera política. Acá me siento a calentar una silla y nada más. Y en todo caso, eso sí, indudablemente es lo que justifica, por así decirlo, que levante la mano o baje la mano en función de la orden. Ahora, yo creo en aquel que tiene su posicionamiento, que puede llegar a suceder como legislador, ya sea provincial o nacional, que en algún caso deba votar aún en contra de sus, no de, digamos, de su convicción plena, pero quizás hay matices de lo que está votando que no está de acuerdo, pero en realidad creo que lo importante en esto, vos acabas de hablar recién de la palabra acuerdos, negociación, digamos, yo creo que radica ahí el valor de esto, ¿no? O sea, saber que
hay instancias en las cuales uno tiene que saber cuándo dar un pequeño paso atrás sin retroceder por completo. Hay instancias en las cuales eso te va a servir a vos para poder negociar hacia adelante. O sea, esta cosa famosa de, bueno, yo te doy ahora, vos me das después, te debo. Hay todo un juego en esto que hace justamente a lo que es la gestión política, ¿no? La gestión política no es fácil. Tampoco uno tiene siempre la plena seguridad de saber que si lo que está votando efectivamente es lo que va a funcionar. O sea, Victoria, sí. Nos tenemos que ir y ahí tenés la cámara para decirle a todos los afiliados del PRO por qué votar a la lista de unidad el 21 de junio. Mirá, a ver, volvemos a repetir lo que dijimos: somos independientes, somos autónomos, queremos y creemos en la posibilidad de reconstruir un PRO valioso y que sea una verdadera opción, que sea una alternativa, que pueda llegar a tener propuestas valiosas, así como decía Agustina recién, para los salteños, ensambladas con un país que va en determinada línea, pero de verdad estamos pensando en nuestra provincia, en nuestros salteños, en nuestra realidad, en nuestros ciudadanos. El 21 de junio, el 21, ahí veamos la foto de Carrizo con Jovanovic y con Victoria Val, veamos la foto para que aquellos que son afiliados puedan y se animen. 21 es el Día del Padre. Y así que, bueno, pero ahí estamos viendo la foto. Dejemos los festejos un ratito y vayamos a votar. Total, es un ratito, no va a haber largas colas, nada de lo que es. Es para volver a la democracia del partido. Exactamente. Muchas gracias, Victoria. A ustedes, por favor. Bueno, hemos llegado al final, Agustina. Nos quedó un tema importantísimo. ¿Qué fue el tema? Dos temas. Quedó el tema del RIGI. Y el Super Rigi. Y el Super Rigi. Vamos a hablar de eso la semana que viene, sin falta. Y el otro tema, bueno, las palabras del Papa. Teníamos preparado lo que el Papa León XIV había dicho en España. Un viaje importantísimo y que marcó para la política, yo digo, ¿no? Un mensaje muy claro. Antonio Banderas tuvo también, no sé si vos lo viste, Agustina, una expresión lindísima para con el Papa en un lugar que estaba repleto de gente. Fue la fiesta de Corpus, así que bueno, el Papa siempre con una palabra donde quiere romper esas grietas, así que lo vamos a ver la semana que viene porque no hubo tiempo y como siempre decimos, poniendo un granito de arena, ¿no? Yo dejo un último mensaje, sí. Y es que, bueno, un país no solamente se construye con balances, sino que se construye con pertenencia, ¿no? Para que puedan todos acercarse y defender a sus partidos políticos en definitiva y esa identidad que tenemos que tener para sacar adelante al país. Y como estamos en el mes güemesiano y el martes que viene vamos a estar con Güemes, yo digo, somos desde Salta esa atalaya, ¿no? Desde donde poder defender también parte de nuestra independencia. Nos podremos saber, si Dios quiere, el martes que viene, y ahí sí vamos a hacer un súper especial también de Güemes para llevar al héroe gaucho también con todo lo que implica la lucha por la independencia. Buena semana y hasta el martes próximo, si Dios quiere.